Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan que todo esto es real. Pasé 3 años trabajando en turnos nocturnos y nunca había creído en fantasmas ni cosas raras. Hasta esa noche. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que les voy a contar me cambió la vida para siempre. Todo empezó cuando conseguí trabajo en la gasolinera El Descanso, que está en la carretera que va hacia Chapala, como a 20 kilómetros de la ciudad. Era un lugar solitario, rodeado de campos y con muy pocas casas cerca. La gasolinera tenía una tienda pequeña donde vendíamos refrescos, dulces, cigarros y comida rápida. Mi turno era de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Al principio todo parecía normal. Los primeros días fueron tranquilos, aunque debo admitir que el lugar me daba un poco de miedo por lo solo que estaba. Durante las primeras semanas, la mayoría de los clientes eran camioneros que paraban a cargar gasolina y comprar café. Algunos me platicaban un rato, para no quedarse dormidos en el camino, y yo agradecía la compañía porque las noches se hacían muy largas. La gasolinera era vieja, había sido construida en los años 80 según me dijo don Roberto, el dueño. Tenía 2 bombas de gasolina afuera, una tienda pequeña con estantes llenos de productos, una oficina donde guardábamos el dinero, y un baño para los clientes. Todo estaba iluminado por tubos de luz que a veces parpadeaban, especialmente cuando hacía viento. Don Roberto me había advertido que a veces se iba la luz por las tormentas, pero que tenía una planta eléctrica pequeña para emergencias. También me dijo que si veía algo raro no dudara en llamarlo, aunque nunca me explicó qué tipo de cosas raras podían pasar. Las primeras 2 semanas fueron aburridas pero normales. Llegaba a las 11. El muchacho del turno de tarde me daba las llaves y se iba rápido porque vivía lejos. Yo me quedaba solo hasta que llegaba María, la señora que trabajaba en la mañana. Durante la noche vendía gasolina, atendía a los pocos clientes que llegaban, y el resto del tiempo me la pasaba viendo televisión o leyendo revistas. Pero todo cambió la noche del viernes 13 de octubre. Sé que suena como una fecha inventada para dar miedo, pero les juro que así fue. Esa noche empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Todo comenzó como cualquier otra noche. Llegué puntual a las 11, saludé a Javier, el chico del turno de tarde, y él se fue corriendo como siempre. Cerré la tienda con llave, dejando solo la ventana de atención abierta para los clientes de gasolina. Prendí la televisión y me senté detrás del mostrador a esperar. Alrededor de la medianoche llegó el primer cliente de la noche, un camionero que cargó gasolina y compró 2 cafés. Era un señor mayor, de barba gris que siempre pasaba por ahí los viernes. Esta vez se quedó platicando un rato más de lo normal. ¿Todo bien, joven?, me preguntó mientras se tomaba su café. Sí, señor, todo tranquilo, le respondí. Tenga cuidado esta noche, me dijo con una voz seria que me llamó la atención. Hay noches que son diferentes y esta se siente pesada. No entendí muy bien qué quería decir, pero su tono me puso nervioso. El señor terminó su café, pagó y se fue, pero sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza. Después de que se fue, la noche se volvió muy silenciosa. No llegaron más clientes y la televisión empezó a fallar, mostrando rayas y perdiendo la señal cada pocos minutos. Pensé que era por el viento, porque afuera se había levantado una brisa fuerte que movía los árboles. Cerca de la 1:30 de la madrugada, escuché que alguien tocaba la ventana de la tienda. Me levanté rápido del mostrador y vi a una mujer parada afuera. Era joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro. Vestía una falda azul y una blusa blanca, pero lo que más me llamó la atención fue que no traía zapatos. ¿Está abierto?, me preguntó con voz suave. Sí, señorita, ¿qué necesita? ¿Puedo usar el teléfono? Mi carro se descompuso más adelante y no tengo celular. Le dije que sí, que podía pasar a usar el teléfono que estaba en el mostrador. Abrí la puerta y ella entró. Caminaba despacio, como si le dolieran los pies, y dejaba pequeñas marcas húmedas en el piso, como si hubiera estado caminando en el rocío. ¿Qué le pasó a su carro?, le pregunté mientras ella marcaba un número. Se quedó sin gasolina, me dijo sin mirarme.
Venía de una fiesta y no me fijé en el medidor. Habló por teléfono con alguien pidiendo que vinieran por ella. Después de colgar me preguntó si podía comprar un refresco. Le dije que sí, que tomara el que quisiera. Ella se dirigió hacia el refrigerador que estaba en la parte de atrás de la tienda. Mientras esperaba, me fijé en que las marcas húmedas que había dejado en el piso no eran normales. Parecían más bien como pequeños charcos de agua fría. Y cuando puse la mano cerca, sentí como si saliera aire helado de ellos. La mujer tardó mucho tiempo en escoger su refresco. Podía escuchar que abría y cerraba la puerta del refrigerador una y otra vez. Después de un rato fui a ver qué pasaba. Cuando llegué hasta atrás no había nadie. El refrigerador estaba cerrado y no había ningún refresco en el piso. Busqué por toda la tienda, revisé el baño. Salí a ver si estaba afuera, pero no encontré a la mujer por ningún lado. Lo más extraño era que las marcas húmedas en el piso habían desaparecido también. Era como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al mostrador confundido, pensando que tal vez me había quedado dormido y lo había soñado. Pero cuando revisé el teléfono, vi que efectivamente se había hecho una llamada a la 1:47 de la madrugada. El número era local, pero cuando lo marqué para preguntar nadie contestó. Me senté detrás del mostrador tratando de entender qué había pasado. Afuera, el viento se había puesto más fuerte y las luces de la gasolinera parpadeaban de vez en cuando. Decidí que lo mejor era mantenerme ocupado, así que empecé a acomodar los productos en los estantes. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba organizando las latas de atún, escuché que alguien tocaba la ventana otra vez. Esta vez era un hombre mayor, con ropa de trabajo y una gorra vieja. Parecía cansado y preocupado. «Disculpe, joven», me dijo cuando abrí la ventana. «¿No ha visto a una muchacha por aquí? Anda descalza, con falda azul». Mi corazón se detuvo por un segundo. Era exactamente la descripción de la mujer que había estado en la tienda. «¿Es su hija?», le pregunté. «Era mi nieta», me respondió con los ojos tristes. Se llamaba Elena. Desapareció hace 3 años en esta carretera. Venía de regreso de una fiesta. Las palabras del hombre me golpearon como un puño en el estómago. No podía ser cierto lo que estaba escuchando. «¿Por qué me pregunta si la he visto?», logré decir. «Porque a veces la gente la ve por aquí, especialmente los viernes por la noche. Siempre aparece pidiendo usar el teléfono o buscando ayuda. Dicen que sigue esperando a que alguien vaya por ella». El hombre me miró fijamente y continuó. «Si la ve, no se asuste. Elena no hace daño a nadie, solo está perdida y confundida. Pero tenga cuidado, porque donde ella aparece, otras cosas también pueden pasar». Sin decir más, el hombre se alejó caminando por la carretera hasta que desapareció en la oscuridad. Yo me quedé parado en la ventana, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Cerré la ventana y me senté en el mostrador temblando un poco. Ahora entendía por qué don Roberto me había dicho que si veía algo raro, le hablara. Pero yo no sabía si esto contaba como algo raro o como algo mucho peor. La noche siguió lenta y silenciosa. No llegaron más clientes, y yo me quedé despierto pensando en Elena y en las palabras del hombre. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me ponía nervioso pensando que tal vez ella regresaría, pero lo peor aún estaba por venir, porque esa noche, después de que el hombre se fue, comenzaron a pasar cosas que me hicieron entender que Elena no era la única presencia extraña en ese lugar. Después de que el abuelo de Elena se fue, traté de calmarme tomando un café y viendo la televisión, pero la señal seguía fallando. Las rayas aparecían y desaparecían en la pantalla, y a veces se escuchaban voces que no correspondían a ningún programa. Eran susurros bajos, como si alguien estuviera hablando muy cerca del televisor. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando ya pensaba que el resto de la noche sería tranquila, empecé a escuchar ruidos extraños que venían de la parte de atrás de la tienda. Sonaba como si alguien estuviera moviendo las latas y las cajas en los estantes. Al principio pensé que era el viento, pero cuando fui a revisar, todo estaba en su lugar. Regresé al mostrador y los ruidos continuaron. Esta vez sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. El sonido venía de la oficina donde guardábamos el dinero y los papeles importantes. Era una habitación pequeña que siempre manteníamos, cerrada con llave durante la noche. Tomé la linterna que teníamos para emergencias y me acerqué a la puerta de la oficina. El ruido se había detenido, pero podía escuchar una respiración lenta y profunda del otro lado de la puerta. Era como si alguien estuviera dormido ahí adentro.
pero yo sabía que era imposible porque la oficina había estado cerrada toda la noche. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. La respiración se detuvo inmediatamente. Después hubo un silencio total que duró varios minutos. Esperé afuera de la puerta, con la linterna en la mano sin atreverme a abrir. Finalmente, decidí regresar al mostrador y esperar hasta que amaneciera. Pero los ruidos no pararon ahí. Cerca de las 4:30, escuché que alguien tocaba la puerta del baño desde adentro. Era un toque suave pero constante, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El problema era que yo había revisado el baño hacía una hora y estaba vacío. Me acerqué a la puerta del baño y pregunté, ¿está todo bien? Los toques se detuvieron. Después escuché una voz de mujer que decía, ¿puedes ayudarme? No puedo salir. Era la misma voz de Elena, la muchacha que había estado en la tienda unas horas antes, pero yo sabía que era imposible que estuviera ahí, porque había desaparecido sin dejar rastro. «Elena, ¿eres tú?», pregunté. «Tengo frío», respondió la voz. «Hace mucho frío aquí adentro». Puse mi mano en la puerta del baño y estaba helada, como si fuera hielo. Traté de girar la manija, pero no se movía. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. «¿Por qué no puedes salir?», le pregunté. «Porque todavía no es hora», me respondió. «Pero tú puedes ayudarme. Solo necesito que me traigas mis zapatos». «¿Dónde están tus zapatos?». «Los dejé en el carro. Está a 2 kilómetros de aquí hacia el norte. Son zapatos negros, estaban debajo del asiento». La voz se estaba volviendo más débil, como si Elena se estuviera alejando. Después de un momento, ya no escuché nada más. Regresé al mostrador completamente confundido. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo muy extraño ocurría en esa gasolinera. Decidí llamar a don Roberto para contarle lo que había visto, pero cuando marqué su número, solo escuché estática. El teléfono tampoco funcionaba bien. Cada vez que trataba de hacer una llamada, escuchaba voces que no reconocía. Eran conversaciones de personas que parecían estar hablando de cosas que habían pasado hace mucho tiempo. Alrededor de las 5 de la mañana llegó otro cliente. Era un joven como de mi edad, que manejaba un carro viejo y oxidado. Se bajó del carro y caminó hacia la tienda con pasos lentos. Llevaba una camisa blanca sucia y pantalones de mezclilla rotos. «¿Puede venderme cigarros?», me preguntó cuando llegó a la ventana. «¿Qué marca quiere?». «Los que tenga», me dijo sin mirarme a los ojos. «Y también quiero preguntarle algo». «Dígame, ¿ha visto a una muchacha descalza por aquí? Tengo que entregarle algo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Era la segunda persona en la noche que me preguntaba por Elena. «¿Qué le tiene que entregar?». El joven metió la mano en su bolsillo y sacó un par de zapatos negros pequeños. Eran zapatos de mujer, con un pequeño tacón y parecían muy viejos. «Estos zapatos», me dijo, «los encontré hace 3 años en la carretera. Siempre he pensado que tal vez alguien los perdió». No podía creer lo que estaba viendo. Eran exactamente los zapatos que Elena me había descrito cuando habló desde el baño. «¿Dónde los encontró?», le pregunté. «Como a 2 kilómetros de aquí hacia el norte. Estaban tirados en la carretera, cerca de un carro que se había salido del camino. Pero cuando llegué a ver si había alguien herido, no encontré a nadie». El joven puso los zapatos en el mostrador de la ventana. «Si ve a la muchacha, ¿puede dárselos?». «Creo que son de ella». «¿Cómo sabe que son de ella si no la ha visto?». «Porque la he visto en sueños», me respondió con una voz triste. «Todas las noches sueño con ella. Está parada en la carretera, descalza, esperando que alguien le regrese sus zapatos». El joven pagó los cigarros y se fue sin decir nada más. Yo me quedé con los zapatos en las manos, sin saber qué hacer. Eran reales, pesados y todavía tenían tierra seca en las suelas. Decidí guardar los zapatos debajo del mostrador y esperar a ver qué pasaba. Pero no tuve que esperar mucho tiempo. Alrededor de las 5:30, escuché que alguien tocaba la puerta del baño otra vez. Esta vez los toques eran más fuertes y desesperados. «¿Encontraste mis zapatos?», preguntó la voz de Elena. «Sí», le respondí. «Los tengo aquí. ¿Puedes traérmelos?». «No puedo salir sin ellos». Me acerqué a la puerta del baño con los zapatos en las manos. La puerta seguía helada, pero esta vez la manija se movía. La giré lentamente y la puerta se abrió. El baño estaba vacío y oscuro. Las luces no funcionaban y había un frío intenso que salía de adentro. Puse los zapatos en el piso junto a la puerta y retrocedí rápidamente. «Gracias», escuché que decía Elena desde algún lugar dentro del baño. «Ahora puedo irme».
De repente una brisa fría pasó por mi lado, como si alguien hubiera corrido hacia la puerta de la tienda. Cuando miré hacia atrás vi que los zapatos habían desaparecido. Después de eso, la gasolinera quedó en completo silencio. No hubo más ruidos extraños, no más voces, no más toques en las puertas. Era como si todo hubiera terminado. Pero yo sabía que la noche aún no había acabado. Todavía faltaban 2 horas para que llegara María. Y tenía la sensación de que Elena no era la única presencia que habitaba ese lugar. Había algo más, algo que había estado observando todo lo que pasaba, esperando su momento para aparecer. Y no estaba equivocado, porque lo que pasó en la última hora de mi turno fue lo más terrorífico de toda la noche. Algo que me hizo entender por qué don Roberto me había advertido que tuviera cuidado con las cosas raras que podían pasar en esa gasolinera. Después de que Elena se fue con sus zapatos, la gasolinera quedó en silencio total. Eran las 6 menos cuarto de la mañana, y ya empezaba a verse un poco de luz en el horizonte. Pensé que lo peor había pasado, y que solo tenía que esperar a que llegara María para irme a casa. Me senté detrás del mostrador y traté de relajarme, pero algo no se sentía bien. El aire estaba más pesado que antes, como si una tormenta se estuviera acercando. Las luces de la gasolinera parpadeaban más seguido, y la televisión se había apagado completamente. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor que se acercaba. Era un ruido extraño, como si el carro estuviera muy viejo o dañado. Miré hacia la carretera y vi unos faros amarillos que se acercaban muy lentamente. El carro que llegó era diferente a todos los que había visto esa noche. Era un modelo muy antiguo, tal vez de los años 70, de color negro y con varias abolladuras en los costados. Se detuvo frente a una de las bombas de gasolina, pero el motor siguió encendido haciendo un ruido ronco y desigual. Durante varios minutos nadie se bajó del carro. Podía ver una figura dentro, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. La persona estaba muy quieta, como si estuviera dormida o pensando en algo. Finalmente, la puerta del conductor se abrió y salió un hombre mayor, como de 60 años. Vestía un traje negro viejo y una corbata que había sido blanca pero ahora estaba gris y sucia. Caminaba muy despacio, arrastrando los pies y tenía la cabeza agachada. ¿Necesita gasolina?, le pregunté desde la ventana. El hombre levantó la cabeza y me miró. Lo que vi me hizo retroceder del susto. Su cara estaba muy pálida, casi blanca, y tenía los ojos hundidos y oscuros. Parecía como si no hubiera dormido en días, o como si estuviera muy enfermo. Sí, me respondió con una voz áspera y cansada. Llene el tanque, por favor. Salí de la tienda para atenderlo, aunque todos mis instintos me decían que no lo hiciera. Cuando me acerqué al carro, sentí un frío intenso que me rodeaba. El aire alrededor del vehículo era helado, y podía ver mi respiración como vapor. ¿Qué tipo de gasolina quiere?, le pregunté. La regular está bien, me dijo sin mirarme. Vengo de muy lejos y necesito llegar a casa. Mientras llenaba el tanque, traté de no mirar dentro del carro, pero no pude evitarlo. En el asiento del pasajero había una mujer joven con un vestido blanco. Estaba muy quieta, con los ojos cerrados y parecía estar dormida, pero algo en su postura no se veía natural. ¿Su esposa está bien?, le pregunté al hombre. Está cansada, me respondió. Hemos estado viajando toda la noche. ¿A dónde van? A casa, me dijo con una sonrisa extraña. Después de mucho tiempo, finalmente podemos ir a casa. El tanque se llenó y el hombre me pagó con billetes viejos y arrugados. Cuando tomé el dinero, sus dedos rozaron los míos y estaban fríos como hielo. Era como tocar la mano de alguien que había estado en el refrigerador. ¿Sabe qué hora es?, me preguntó. Son las 6:15, le respondí. Perfect timing, me dijo en inglés, aunque había estado hablando en español. Es la hora perfecta para irnos. El hombre regresó a su carro, pero antes de subirse me miró una vez más. Gracias por todo, joven. Ha sido muy amable con todos nosotros esta noche. No entendí qué quería decir con todos nosotros, pero no quise preguntar. El hombre se subió al carro y empezó a alejarse. Fue entonces cuando pasó algo que me dejó helado. Mientras el carro se alejaba, pude ver claramente dentro del vehículo. En el asiento trasero había más personas. Eran 3 o 4 figuras que estaban sentadas muy quietas, como si estuvieran dormidas. Pero lo que más me asustó fue que reconocí a una de ellas. Era Elena. Estaba sentada junto a la ventana, usando sus zapatos negros, y me miraba con una sonrisa triste.
Levantó la mano para despedirse de mí, y yo pude ver que ya no estaba descalza. El carro desapareció en la distancia, y yo me quedé parado en la gasolinera, temblando de frío y de miedo. Entendí entonces que no había estado ayudando a personas normales durante la noche. Todos los que habían llegado a la gasolinera tenían algo en común. Ya no pertenecían a este mundo. Regresé rápidamente a la tienda y cerré la puerta con llave. Revisé el dinero que me había dado el hombre del carro negro, y me di cuenta de que los billetes eran muy viejos. Las fechas que tenían eran de hace más de 20 años, y algunos estaban tan deteriorados que apenas se podían leer. Me senté detrás del mostrador y traté de procesar todo lo que había pasado. Elena había desaparecido hace 3 años, y seguía apareciendo en la gasolinera. El joven que me había traído sus zapatos había tenido sueños con ella. El abuelo que la buscaba venía cada viernes. Y ahora, el hombre del carro negro se había llevado a Elena y a otras personas que parecían estar en la misma situación. Alrededor de las 6:30 empezó a llover. Era una lluvia suave pero constante que hacía ruido en el techo de la gasolinera. El sonido me tranquilizó un poco, porque era algo normal después de una noche llena de cosas extrañas. Pero la tranquilidad no duró mucho. A las 6:40, cuando ya faltaban pocos minutos para que llegara María, escuché que alguien tocaba la ventana de la tienda. Esta vez el toque era diferente, fuerte, urgente, desesperado. Cuando miré hacia afuera, vi a un hombre joven parado bajo la lluvia. Estaba empapado y temblaba de frío. Tenía la ropa desgarrada y parecía estar herido. Sus ojos estaban llenos de pánico y miedo. «¡Ayúdeme!», gritó. «¡Por favor, ayúdeme!». A diferencia de los otros visitantes de la noche, este hombre se veía completamente real. Su desesperación era auténtica, y podía ver que realmente necesitaba ayuda. «¿Qué le pasó?», le pregunté mientras abría la puerta. «Mi carro se volcó en la carretera», me dijo entre sollozos. «Venía manejando y me quedé dormido. Cuando desperté estaba tirado en un barranco. Caminé hasta acá para pedir ayuda». «¿Está herido?». «Creo que sí», me respondió. «Me duele mucho la cabeza y no recuerdo bien qué pasó». Dejé que entrara a la tienda y le di una toalla para que se secara. Llamé a la ambulancia y a la policía, y esta vez el teléfono funcionó perfectamente. Le di un café caliente y esperamos juntos a que llegara la ayuda. «¿Qué hora es?», me preguntó. «Son las 6:50», le respondí. «Gracias por ayudarme», me dijo. Pensé que iba a pasar toda la noche perdido en la carretera. Cuando llegaron los paramédicos, se llevaron al hombre al hospital. Tenía una concusión leve, pero iba a estar bien. Después llegó María, y yo le conté sobre el accidente, pero no le mencioné nada sobre las otras cosas que habían pasado. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había vivido esa noche. Había conocido a Elena, había visto a personas que no pertenecían a este mundo, y al final había podido ayudar a alguien que realmente necesitaba ayuda. Pero la noche no había terminado completamente, porque cuando llegué a mi casa y me miré en el espejo, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Mis ojos se veían diferentes, como si hubieran visto cosas que no debería haber visto, y tenía la sensación de que la gasolinera, el descanso, me había marcado de alguna manera, como si ahora fuera parte de su historia. Esa mañana no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Elena, escuchaba la voz del abuelo preguntando por ella, y recordaba los ojos hundidos del hombre del carro negro. Me quedé acostado en mi cama mirando el techo, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla muy real, pero no podía negar lo que había vivido. Los billetes viejos que me había dado el hombre del carro negro seguían en mi bolsillo. Cuando los saqué para verlos a la luz del día, me di cuenta de que eran todavía más extraños de lo que había pensado. No solo tenían fechas de hace 20 años, sino que los números de serie estaban borrosos, como si hubieran estado bajo el agua por mucho tiempo. Esa tarde, antes de ir a trabajar, decidí investigar un poco sobre la gasolinera. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre accidentes en esa carretera. Lo que encontré me dejó helado. En los archivos del periódico local, encontré una noticia de hace 3 años que decía: «Joven desaparece en la carretera a Chapala». La noticia hablaba sobre Elena Rodríguez, una estudiante de 22 años que había desaparecido. Después de salir de una fiesta, su carro había sido encontrado sin gasolina, a 2 kilómetros de la gasolinera El Descanso, pero ella nunca apareció. También encontré otras noticias más antiguas. En 1998, un matrimonio había tenido
un accidente cerca de la gasolinera, y los dos habían perdido la vida. En 2005, un camionero había desaparecido en la misma zona, y había más casos, todos relacionados con esa carretera solitaria. Pero lo que más me impactó fue una noticia de León 7. Un hombre llamado Don Esteban Morales había desaparecido junto con su esposa, después de parar en una gasolinera para cargar combustible. La descripción del hombre coincidía exactamente con el del carro negro que había llegado esa madrugada. Entendí entonces que la gasolinera El Descanso no era solo una estación de servicio. Era un lugar donde las personas que habían perdido la vida en esa carretera seguían apareciendo, buscando ayuda, esperando que alguien les permitiera continuar su viaje hacia donde necesitaban ir. Esa noche, cuando llegué a trabajar, don Roberto me estaba esperando. Se veía preocupado y tenía una expresión seria que no le había visto antes. «¿Cómo te fue anoche?», me preguntó. «Bien», le mentí. «Todo normal». «¿Seguro?», porque recibí algunas llamadas extrañas esta mañana. Don Roberto me explicó que había recibido llamadas de personas que habían visto luces extrañas en la gasolinera durante la madrugada y que alguien había reportado un carro negro, muy viejo, que había estado ahí, alrededor de las 6 de la mañana. «Carlos», me dijo, «sé que anoche pasaron cosas. Siempre pasan cosas los viernes por la noche, por eso es difícil encontrar gente que quiera trabajar este turno. ¿Usted sabe lo que pasa aquí?». «Sé lo suficiente», me respondió. «Esta gasolinera está en un lugar especial. No sé por qué, pero las personas que han tenido accidentes en esta carretera a veces regresan, buscan ayuda, buscan cerrar ciclos que quedaron abiertos». Don Roberto me contó que había tenido varios empleados que habían renunciado después de trabajar los viernes por la noche. Algunos habían visto a Elena, otros habían conocido a don Esteban y su esposa, y algunos habían tenido experiencias con otras personas que ya no estaban en este mundo. «¿Por qué no me dijo nada antes?», le pregunté. «Porque necesitaba saber si eras la persona correcta para este trabajo». Me respondió: «No todos pueden manejar este tipo de situaciones. Algunos se asustan y renuncian, otros se vuelven locos. Pero hay personas que entienden que estos visitantes no vienen a hacer daño, sino que necesitan ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?». «Ayuda para encontrar paz». Elena necesitaba sus zapatos para poder continuar su viaje. Don Esteban necesitaba combustible para llevar a su esposa a casa. Cada uno tiene algo que necesita resolver antes de poder descansar. Don Roberto me ofreció un aumento de sueldo si me quedaba trabajando los viernes por la noche. Me dijo que era importante que hubiera alguien en la gasolinera que pudiera ayudar a estos visitantes, alguien que no tuviera miedo y que entendiera lo que estaba pasando. Acepté quedarme, no solo por el dinero, sino porque sentía que tenía una responsabilidad. Había visto el alivio en los ojos de Elena cuando encontró sus zapatos, y había sentido la gratitud de don Esteban cuando pudo continuar su viaje. Trabajé en la gasolinera El Descanso durante 2 años más. Cada viernes por la noche conocía a nuevas personas que necesitaban ayuda. Algunos buscaban a familiares, otros necesitaban entregar mensajes, y algunos solo querían que alguien los escuchara. Aprendí a no tener miedo. Entendí que estos visitantes no eran peligrosos, solo estaban perdidos o confundidos. Mi trabajo era escucharlos, ayudarlos cuando podía, y permitir que encontraran la paz que necesitaban. La experiencia cambió mi vida completamente. Me volví más sensible a las cosas que no se pueden ver, más atento a las personas que necesitan ayuda, y más consciente de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. Eventualmente dejé el trabajo en la gasolinera, porque conseguí un empleo mejor en la ciudad. Pero nunca olvidé las lecciones que aprendí durante esas noches. Aprendí que la muerte no siempre es el final, que algunas personas necesitan más tiempo para cerrar sus historias, y que a veces los vivos podemos ayudar a los que ya no están. Ahora, cada vez que paso por la carretera a Chapala, miro hacia la gasolinera El Descanso y recuerdo a Elena, a don Esteban, al joven de los zapatos, y a todas las otras personas que conocí durante mis turnos nocturnos. Espero que hayan encontrado la paz que buscaban y que finalmente hayan podido llegar a casa. Don Roberto todavía es el dueño de la gasolinera y sigue buscando personas que puedan trabajar los viernes por la noche. Es un trabajo difícil, pero también es una oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan, aunque ya no estén en este mundo.
Si alguna vez se encuentran en una situación similar, no tengan miedo. Escuchen con atención, ayuden cuando puedan, y recuerden que todos, sin importar en qué estado se encuentren, merecen compasión y respeto, porque al final del día, lo que realmente importa no es si alguien está vivo o no, sino la bondad que mostramos hacia aquellos que necesitan nuestra ayuda, sin importar de dónde vengan o hacia dónde vayan. Esta es mi historia, y les juro que cada palabra es verdadera. La gasolinera El Descanso sigue ahí, en la carretera a Chapala, esperando a personas valientes que estén dispuestas a ayudar a quienes han perdido el camino a casa. Esta historia está basada en experiencias reales vividas por Carlos Mendoza, herrera durante su tiempo trabajando en turnos nocturnos en la gasolinera El Descanso. Los nombres de algunas personas han sido cambiados para proteger su privacidad. Mi nombre es Raúl, y trabajo en el turno nocturno de un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No es un lugar con mucha actividad durante la noche. La mayoría de los pacientes se encuentran dormidos y el personal es reducido. En esas largas horas solitarias, las sombras parecen tomar vida propia, deslizándose por los pasillos y acechando los rincones. Durante años, me he acostumbrado a la quietud de la noche, a las luces parpadeantes, al sonido lejano de los monitores y a la sensación extraña de estar solo en un lugar que nunca se apaga. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era una de esas noches en las que todo parecía más quieto que de costumbre. Las luces del hospital titilaban de vez en cuando, y el zumbido de los ventiladores llenaba el aire de una manera que casi se podía sentir. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando noté algo extraño en el pasillo principal. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una figura estaba allí, a unos 10 metros de mí, parada frente a una de las habitaciones. No pude ver bien sus rasgos. Era como si la figura estuviera envuelta en una niebla espesa, o tal vez era la oscuridad misma que la cubría. Sin embargo, lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que no era parte del personal. No tenía uniforme, ni apariencia alguna que pudiera identificar. Era completamente ajeno al hospital, pero en ese momento no pude moverme. La figura permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Traté de llamarla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo no estaba bien. La figura no se movió, ni un solo gesto, ni siquiera una respiración. Decidí acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera más denso, más espeso, a medida que me acercaba. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, pude percibir que algo no estaba bien, algo más allá de la extrañeza de la figura. Había algo en el ambiente, algo en el aire que me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, mi cuerpo no me respondió. La figura estaba ahora tan cerca que pude distinguir algo de su forma. Era alta, casi imponente, y la luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, haciendo que su silueta pareciera desdibujarse, como si no perteneciera al mundo real. En ese momento, una sensación de malestar me envolvió completamente. No era solo miedo, sino una sensación mucho más profunda, una sensación de desesperación, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, algo que no era para mí. La figura, al notar mi presencia, finalmente se movió, pero no lo hizo de manera natural. Su movimiento fue lento, torpe, como si fuera parte del entorno, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. A cada paso, parecía desvanecerse un poco más, difuminándose como la niebla que desaparece al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder o hacer algo, escuché una voz. No era humana, no era un sonido que pudiera venir de una boca, pero era tan claro como si alguien estuviera susurrando justo al oído. Raúl, ¿por qué no me sigues? El aire se volvió pesado, y sentí que mis pies se hundían en el suelo. La voz, esa voz profunda y arrastrada,
Me llamaba una y otra vez, pero no podía moverme. Era como si mis piernas no respondieran, como si algo me estuviera sujetando. Y entonces, la figura desapareció. No hubo un sonido, no hubo un rastro, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando en el aire. Lo primero que hice fue tomar una respiración profunda, tratando de despejar mi mente. Miré alrededor. El pasillo seguía igual. Las luces seguían titilando, y el sonido de los monitores se escuchaba a lo lejos. Pero algo había cambiado. Algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la sombra de esa figura se hubiera quedado impregnada en las paredes. Me apresuré a seguir con mi ronda, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Estaba seguro de que lo que había visto no era real. Quizás había sido producto del cansancio, o tal vez una de esas ilusiones propias de la madrugada, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, como si esa figura hubiera dejado una huella en mí que no se borraría fácilmente. Al entrar en una de las habitaciones, noté que la luz parpadeó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse encendida. La habitación estaba oscura, salvo por el monitor que marcaba los signos vitales de uno de los pacientes. Al acercarme, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde normalmente se encontraba una silla vacía, ahora había algo más. Una figura, la misma que había visto antes, estaba sentada allí, inmóvil, con la cabeza gacha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque intenté acercarme a la figura, un miedo inexplicable me lo impidió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esa habitación? El aire se hizo más espeso de nuevo, y antes de que pudiera moverme, la figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, pude ver sus ojos. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. No había pupilas, ni iris, solo la vastedad de la oscuridad. Y en ese mismo instante, la voz volvió, mucho más cerca de lo que había estado antes, y esta vez, no era un susurro, era una orden. Raúl, ven aquí. Mi cuerpo se paralizó, como si la voz hubiera tomado control de mi mente y de mis músculos. Los pasos que, en circunstancias normales, habrían sido rápidos y decididos, ahora se sentían como si los estuviera dando a través de un túnel lleno de lodo. Cada movimiento era pesado, lento, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Me acercaba a esa figura, incapaz de resistirme, incapaz de apartarme. El aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío, y un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. La figura permaneció allí, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cuerpo no tenía la apariencia de algo humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si las extremidades estuvieran estiradas más allá de lo posible. La tela de su ropa, si es que alguna vez fue tela, estaba desgarrada y oscura, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada vez que miraba sus ojos, sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No era solo miedo, era como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían, un lugar donde el tiempo y el espacio se estiraban hasta perder su forma. Me acerqué más, ahora a apenas unos pasos de distancia, pero algo dentro de mí gritaba, me ordenaba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La figura levantó la mano lentamente, y a pesar de la distancia que nos separaba, sentí un estremecimiento como si su palma estuviera tocando directamente mi piel. La sensación era fría, hiriente, como si estuviera siendo tocado por algo que no era carne, ni hueso, ni nada que perteneciera a este mundo. Raúl, susurró, pero esta vez no era una voz. Era un pensamiento, uno que se instaló en mi cabeza, como una semilla, tomando forma, creciendo, invadiéndolo todo. Siempre has estado aquí, siempre has sido parte de esto. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían.
Estaba completamente inmóvil. No había forma de escapar, y lo sabía. Sentí como la oscuridad se cerraba alrededor de mí, como si la habitación, el hospital entero, comenzara a desmoronarse, transformándose en algo más, algo que no podía entender. El aire se volvía más denso, y las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de humo. La figura se levantó de la silla de golpe, y en un parpadeo, estaba justo frente a mí, sus ojos vacíos llenándome por completo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar en nada más. Su presencia se apoderó de todo mi ser, y la voz, o lo que fuera esa voz, volvió a susurrar, esta vez con más claridad. Ven conmigo, Raúl, no tienes más opción, ya lo sabes. Una presión indescriptible llenó mi pecho, y sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad que se estaba apoderando de todo el espacio. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si ya no pudiera sostenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes ya no existían. El hospital había desaparecido. Todo lo que quedaba era esa figura, esa sombra que me absorbía. De repente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. La oscuridad se disipó en un parpadeo, y me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el mismo pasillo. Las luces parpadeaban más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los sonidos del edificio, antes familiares, se distorsionaron, creando ecos extraños que rebotaban por las paredes. Los monitores a lo lejos ya no emitían el suave pitido constante de los signos vitales, sino un ruido grave, casi gutural, como si algo estuviera respirando en la distancia. Lo peor de todo fue la sensación. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. La presencia que me había perseguido estaba allí, siguiéndome, acechando desde las sombras. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí, como su mirada se filtraba a través de las paredes, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si me estuviera desnudando desde dentro. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el pasillo parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. El hospital se extendía ante mí, una estructura interminable, un laberinto que me mantenía atrapado. De vez en cuando, veía puertas abiertas, habitaciones vacías, pero algo me decía que no debía entrar, que esas puertas no deberían ser cruzadas. Sin embargo, mi cuerpo parecía estar controlado por algo más, algo que me obligaba a seguir adelante. Al llegar a una intersección, una puerta se cerró con un fuerte golpe a mi izquierda. El sonido reverberó por todo el pasillo. Me giré rápidamente, esperando encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada allí. Solo la puerta cerrada y una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. Y entonces la voz volvió. Raúl, ¿creíste que podrías escapar? ¿Creíste que podías huir? Era la misma voz, la misma que me había hablado antes, pero ahora no solo la escuchaba, sino que podía sentirla en mi interior, como si las palabras estuvieran talladas en mi mente, como si la voz estuviera tomando forma dentro de mí. Me giré hacia la puerta cerrada, pero al instante la puerta se abrió por sí sola, con un crujido bajo, como si estuviera invitándome a entrar. Una sombra se deslizó hacia el umbral, y aunque no podía ver claramente lo que había detrás de la puerta, sentí que la presencia estaba ahí, esperándome. Y a pesar de la creciente desesperación en mi pecho, no pude resistir. Algo en mí, algo oscuro y profundo, me empujó a cruzar el umbral, y cuando lo hice, la puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo. Al dar ese paso dentro de la habitación, todo a mi alrededor se distorsionó, como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado hacia adentro. Las paredes no eran sólidas, sino borrosas, cambiando de forma y color constantemente. El aire estaba cargado con una densidad insoportable, y sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar en cualquier momento, pero a la vez, había una presión constante que me mantenía anclado al suelo. La voz,
Esa misma voz que había oído tantas veces, ahora resonaba en mi mente, más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Este es el lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo termina. No entendía lo que quería decir. ¿Qué lugar? ¿De qué hablaba? Pero algo me decía que no necesitaba entenderlo. Algo profundo en mi ser, un instinto primitivo, me estaba diciendo que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por mí en ese lugar. La habitación, si es que podía llamarla así, era diferente de cualquier otra que hubiera visto antes en el hospital. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino que parecían hechas de una sustancia orgánica, como si estuvieran vivas, respirando con cada movimiento de la oscuridad que las envolvía. Había una sensación extraña, como si estuviera dentro de un organismo gigante, algo que estaba tomando forma y conciencia de sí mismo. El aire olía a humedad y a algo metálico, pero no podía identificarlo. Todo parecía fluir, como si la misma habitación estuviera cambiando, transformándose, mutando. En el centro de la habitación había una mesa. No era una mesa normal. Era grande con superficies de aspecto irregular, como si estuviera hecha de partes de algo que no se podía nombrar. Y sobre la mesa había algo. No podía ver claramente qué era, pero la sombra que se extendía de él me hacía sentir un miedo que se apoderaba de mis entrañas. Un miedo que no era solo psicológico, sino físico, como si mi propio cuerpo estuviera siendo rechazado por ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que no me acercara. Y entonces lo entendí. La figura que había estado acechándome, la presencia que me había seguido desde el primer momento, estaba allí, frente a mí, en la mesa. No era una figura humana. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era una presencia de las profundidades, algo que pertenecía a un tiempo y a un espacio que no podía comprender. Su forma era imprecisa, como si fuera una sombra que tomaba una forma humana, pero que al mismo tiempo se desvanecía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Todo se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez, mis recuerdos, mis emociones, mi vida entera, se desmoronara, como polvo en el viento. Y entonces algo cambió. Un susurro, leve al principio, comenzó a crecer, a tomar forma. No era una voz, no era una palabra. Era un sonido que venía desde el fondo de mi mente, como si estuviera despertando algo dentro de mí. Una sensación familiar, pero lejana, como una memoria olvidada que comenzaba a renacer. Algo en mí, un instinto primal, comenzó a luchar, a resistir la oscuridad que me rodeaba. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, lentamente. La luz, tenue al principio, comenzó a filtrarse, a iluminar la nada que me rodeaba. Y vi algo, un destello, una figura que se materializaba poco a poco, como una sombra que tomaba forma. No era la figura que había visto antes, no era esa presencia aterradora que me había acechado. Era diferente. Era humana, o al menos lo parecía. Me concentré en esa figura, mi mente comenzando a recuperar claridad, aunque de manera fragmentada. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir sus rasgos, aunque aún borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla. Sus ojos, los mismos ojos vacíos que me habían observado en la habitación, ahora parecían menos distantes, más cercanos, más humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de algo. Esa figura, esa presencia, no era ajena a mí. Era yo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La figura frente a mí se acercó y de alguna manera su presencia me calmó. A pesar de que me aterraba, algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que no era el único en este lugar. Raúl, dijo la figura. Su voz ya no era un susurro ni un pensamiento. Ahora era mi propia voz, resonando en el aire, como si estuviera saliendo de mis propios labios. ¿Qué es esto?, logré decir. Mi voz apenas un susurro, temblorosa. La figura sonrió levemente, aunque su sonrisa era vacía, como si careciera de cualquier emoción.
No era una sonrisa que me ofreciera consuelo, sino una que reflejaba una profunda comprensión. Una comprensión que ni yo mismo tenía. Este es tu lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo se repite. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera pegado al suelo, inmóvil, incapaz de escapar. La figura frente a mí se acercó aún más, y su rostro se fue acercando al mío, hasta que sentí su aliento en mi cara, frío, profundo, como si todo el aire de la habitación viniera de su ser. El turno nocturno no es solo una rutina, Raúl, es una fase, una repetición. Y todos los que están aquí, atrapados en esta oscuridad, lo están porque eligieron quedarse, porque no pueden escapar. Como tú, un nudo se formó en mi garganta. ¿Escapar? ¿Cómo podía escapar de algo que ni siquiera podía entender? El hospital, el turno nocturno, la figura que me había perseguido. Todo esto era parte de algo mucho más grande, algo más profundo que no alcanzaba a comprender. Pero entonces lo entendí, de una manera inquietante. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de huir. No había salida. El hospital, las noches interminables, la sensación de soledad y desesperación, todo esto era solo un reflejo de la oscuridad que habitaba dentro de mí. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en sombra, como si estuviera regresando a la oscuridad misma de la que había salido. Mi respiración se hizo más pesada a medida que desaparecía, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, algo dentro de mí sabía que este lugar, este turno, no era solo un lugar físico, era una prisión de la mente, un ciclo interminable donde las almas atrapadas como yo no podían escapar, porque nunca habían querido hacerlo. Y cuando la figura finalmente desapareció por completo, todo volvió a ser oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Era una oscuridad que ya no me aterraba. Era un vacío familiar, algo que me envolvía con una sensación extraña de consuelo. No había escape, pero tampoco lo deseaba. Sabía que estaba atrapado, pero de alguna forma, eso ya no importaba. En algún lugar al fondo, podía escuchar la voz nuevamente. La misma voz profunda que me había perseguido, pero ahora más suave, casi reconociendo mi aceptación. Bienvenido, Raúl. Has encontrado tu lugar. Y entonces me dejé ir. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían.
Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. «¿Hola?», dije con voz baja. «¿Necesita ayuda?». La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba, desapareció.
No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo. Abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera, nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro, cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada. Pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí,
pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras. Pero no abro. No importa cuánto insista. No importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más.